buenas. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una reflexión que nos ayude a encontrar estrategias para trabajar con nuestra vida espiritual, entendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús reflejadas en su palabra en el nuevo pacto de la gracia. Nosotros como cristianos evangélicos creemos en la centralidad y en la exclusividad del Evangelio de Jesucristo, o sea, el Evangelio de la incircuncisión y su historia de muerte y resurrección. Enseñamos a Cristo y a este crucificado. Creemos firmemente que lo que se llama la teoría del nuevo pacto es el mejor modelo para presentar el Evangelio de Jesucristo. Y nuestro objetivo es servir a la iglesia, aclarando y promoviendo las enseñanzas del reino en el nuevo pacto de la gracia, de modo que el Evangelio de Jesucristo avance a todos los extremos de la tierra con el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios el Padre. Y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca de las epístolas y su orden cronológico en el cual fueron escritas. El cristiano de hoy, cuando lee el Nuevo Testamento en el orden y disposición que viene desde tiempos muy antiguos, este tipo de preordenación procede de los siglos IV y V, y así suele imprimirse el Nuevo Testamento desde la invención de la imprenta. Sin embargo, este orden es un tanto curioso y en algún aspecto puede despistar al lector, ya que el Nuevo Testamento no está colocado en el orden cronológico como fue escrito, y esto puede un tanto no ayudar en lo absoluto a su comprensión del texto bíblico. La palabra epístola del griego viene de la palabra epistole, es un sinónimo de carta, un texto cuya función principal es la comunicación entre el remitente o el emisor. El escritor que la redacta y envía una epístola es una carta abierta a una persona o a un grupo radicado en cierto lugar. Las epístolas se dividen en tres grupos, pero esta clasificación no tiene un valor absoluto y no excluye de ninguna manera un modo de clasificación diferente. Podemos ver las epístolas paulinas. Las primeras 13 cartas empiezan con la afirmación de que el remitente es el mismo Pablo, por sí solo o ayudado por colaboradores suyos, tales como Sóstenes, Timoteo o Silvano. Por lo general, el apóstol Pablo empleaba a un secretario que escribía a su dictado. El apóstol pone el saludo de su propia mano, lo que dice que sirve como testimonio de autenticidad de cada carta en la cual fue escrita. Las epístolas de los Gálatas es la excepción a esta regla, ya que toda ella fue escrita de la misma mano del apóstol Pablo. Existen epístolas pastorales. Dentro del grupo de las epístolas paulinas figuran 3 cartas llamadas epístolas pastorales: las 2 epístolas a Timoteo y la dirigida a Tito. Sus destinatarios son las personas cuyo nombre llevan estas cartas y dan instrucciones con respecto a la organización y administración de las iglesias. Indican también la manera de resolver los problemas individuales de los miembros de que radicaban en cada una de las iglesias. Existen epístolas universales, que son 5 epístolas.
tienen una audiencia general, la epístola de Santiago, la segunda de Pedro y la primera de Juan y la epístola de Judas. Pero la iglesia primitiva designaba con el término de católicas 7 epístolas, las 5 ya mencionadas, más la segunda y tercera epístola de Juan, aunque estas dos últimas iban dirigidas a sendos individuos. El término católico se empleaba en su primigenio sentido como un término universal. Son epístolas universales, denotando una circular dirigida a todas las congregaciones. La señora elegida y el anciano Gallo son los destinarios de la segunda y tercera epístola de Juan. Posiblemente representen a la iglesia en su conjunto. La forma epistolar no era un mero recurso literario elegido por lo adecuado que podía ser para una exposición doctrinal. La parte de las epístolas fueron redactadas al modo de las cartas ordinarias, emanadas de circunstancias personales y de la iniciativa del autor, como la de epístola de Filemón y la segunda carta de Juan. Fueron escritas para dar respuestas a cartas o basadas en informe llegado desde el exterior para resolver un problema de ciertas iglesias, como la de Corintios y la iglesia de Tesalónica, pero son adecuadas para todas las que se hallen en circunstancias parecidas. Pablo pedía que algunas de sus cartas fueran leídas por otras personas, además del destinatario, cuyo nombre estaba plasmado. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Los apóstoles declaraban que sus epístolas tenían equivalencia a la palabra de Dios. Eso lo podemos observar en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Desde el inicio de la era cristiana, las epístolas fueron elevadas a la misma posición que los otros escritos sagrados del Antiguo Testamento. Y eso podemos ver en el año 58 después de Cristo. Pedro afirmaba que las epístolas de Pablo formaban parte de las Escrituras. Eso lo podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, y así nos enseña la palabra. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas. Se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Y en el año 115 después de Cristo, Policarpo, uno de los discípulos de Juan el apóstol y el ministro de la iglesia de Esmirna, una de las iglesias del Asia, cita al mismo tiempo los salmos y las epístolas a los efesios como igualmente pertenecientes a las Sagradas Escrituras. Los títulos de las epístolas no figuraban en la redacción original,
se añadieron más tarde y no aparecen en los primeros manuscritos y no forman parte del texto inspirado. La mayor parte de estos títulos proceden del primer versículo, el de la epístola a los Hebreos. Sin embargo, procede de su tenor, por cuanto su carácter muestra que esta está especialmente dirigidas a los cristianos procedentes del judaísmo. Ahora miremos esta observación. Lo primero que encuentra impreso el cristiano plasmado en el Nuevo Testamento son los evangelios, más los hechos de los apóstoles. Como estas obras tratan de Jesús y el autor que viene a continuación es el apóstol Pablo de Tarso, supone en sus lectores el conocimiento previo de este era de un modo espontáneo. El cristiano tiende a creer que los evangelios se compusieron primero cronológicamente y luego escribió Pablo sus cartas. Pero esto no es así, amado hermano. Como veremos, la primera composición del Nuevo Testamento es la carta a los primeros de Tesalonicenses, que fue redactada sobre el año 51 después de Cristo. De entre los evangelios, el primero que fue redactado fue el Evangelio de Marcos, que fue compuesto hacia el año 70 o 71 después de Cristo. Y el último evangelio fue el Evangelio de Juan hacia el año 90 o 100 después de Cristo. Son por tanto cronológicamente posteriores a las epístolas y sería ideal que el cristiano leyera las obras del Nuevo Testamento en el orden cronológico de su composición y en tanto en cuanto pueda fijarse, puesto que ello le ayudaría a comprender cómo el Nuevo Testamento es una obra compleja que va evolucionando en sus doctrinas a medida que transcurre el tiempo. El Nuevo Testamento en su actual formato coloca en primer lugar al Evangelio de Mateo, porque se creía antiguamente que este escrito fue el primero en ser compuesto, pero hoy en día sabemos con relativa certeza que el primero en redactarse fue el Evangelio de Marcos. Este debería ir situado en primer lugar. El orden actual del Nuevo Testamento separa en partes dos obras que eran una sola: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como veremos, fueron separadas simplemente porque no cabían en un rollo normal de papiro, que era donde se plasmaba en el principio las Escrituras. Por tanto, la división de la doble obra de Lucas en dos secciones que se imprimen distanciadas pueden despistar al lector, que olvida fácilmente que una parte del Evangelio no puede entenderse bien sin la otra parte y viceversa. El formato actual separa también físicamente cuatro obras en el Nuevo Testamento que son el producto de una misma escuela, a la que denominamos grupo o escuela de Juan. Estas son el Evangelio de Juan y las tres epístolas jonaicas. O sea, en el compartir los conceptos allí expresados, como veremos, parece cierto que esas obras no fueron compuestas por un mismo autor, aunque a la vez parece también seguro que sus autores pertenecen al mismo grupo teológico. La separación física de tales obras en el orden que fueron plasmadas en el Nuevo Testamento
tampoco ayuda a la comprensión del creyente. Las cartas paulinas no están dispuestas por orden cronológico en nuestras ediciones del Nuevo Testamento. Justamente la primera epístola con la que se encuentra el lector es con la de Romanos, que es cronológicamente, esta es la última epístola que el apóstol Pablo escribió. Al igual que en otros conjuntos del Nuevo Testamento, es importante leer las cartas paulinas según su orden temporal de composición, porque Pablo, aunque fue al tercer cielo y se le fue dada la revelación del evangelio de la incircuncisión, no se le dio palabra para expresarlo. O sea, le codificaron el conocimiento recibido para que necesitara la decodificación por el Espíritu Santo, igual que sucede en nuestros días. El Espíritu Santo se encarga de revelarnos la palabra. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 6, la Biblia dice: aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto al conocimiento, y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. Por eso, a medida que el apóstol Pablo va escribiendo las diferentes cartas, va progresando en su pensamiento y va alcanzando la sabiduría y la revelación del nuevo pacto de la gracia. Ahora, la disposición actual está curiosamente ordenada por algo que en sí tiene muy poca importancia. O sea, el tamaño de las epístolas, de las cartas, están colocadas de mayor a menor según tres bloques: Romanos capítulo 1, Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Curiosamente, esta disposición produce otros efectos nocivos, como vemos a continuación dentro del corpus paulino. La disposición actual del Nuevo Testamento mezcla en un cierto revoltijo cartas auténticas de Pablo con otras que fueron escritas por sus discípulos. Así, por ejemplo, la carta de Efesios, que tiene una mentalidad teológica particular, va colocada entre Gálatas y Filipenses, que siguen una misma línea teológica. Hay muchos autores que sostienen que ayudaría mucho a la comprensión del Nuevo Testamento sacar a las epístolas pastorales del lugar en donde están colocadas y situarlas junto con las denominadas epístolas universales, como la epístola de Santiago y segunda de Pedro, Judas, a la vez que se elimina de esa división a las tres epístolas jonaicas, o sea, las epístolas de Juan, que, como hemos indicado, ya forman un claro grupo aparte. La colocación actual dentro del corpus paulino se argumenta que ayuda poco a entenderlas bien. Las llamadas epístolas universales, es decir, dirigidas no a una comunidad particular de la iglesia, sino a todas, no son en realidad universales, como veremos en los capítulos correspondientes. Al menos en 3 de Juan está dirigida a una persona en concreto, y 2 de Juan y Pedro están escritas para una o unas determinadas iglesias particulares. Solo el encabezamiento de 2 de Pedro y parcialmente el de Santiago, Hebreos, no tiene encabezamiento y por tanto pueden considerarse una carta universal, aunque se cree que no fue compuesta por el apóstol Pablo.
El libro que estaremos hablando ahora es acerca del libro de Apocalipsis o Revelación. Obsérvese que se debe llamar revelación en singular y no revelaciones en plural. Este documento pertenece al género literario denominado apocalíptico, que aunque suena un tanto raro a nuestros oídos, era bien conocido en los círculos judíos y cristianos de aquellos tiempos. El título procede del griego apokalupton, que quiere decir quitar el velo o descorrer. El ejemplo más antiguo que existe de este tipo de literatura es el libro de Daniel. Aún el libro de Revelación es presentado por medio de 7 cartas que lo respaldan, dirigidas a 7 iglesias de la provincia de Asia. El autor, de nombre Juan, se encontraba en aquel entonces exiliado en la isla de Pasmo, en el mar Egeo, e informa una serie de visiones en que vio retratados simbólicamente los principios morales y espirituales que operan en la historia, que se manifiestan hasta el fin de los tiempos y alcanzan su pleno desarrollo en la víspera del toque final de la historia delante del juicio final. La cronología del ministerio de Pablo constituye la base para un esquema cronológico de sus escritos, pero sin embargo aún no se puede hacer una cronología absoluta porque el material documental relacionado es demasiado fragmentario o ambiguo. Por lo tanto, puede sugerirse más de una fecha posible para la mayoría de los acontecimientos de su vida y de sus escritos. Por esta razón, no es posible asignar fechas definitivas a sus diversas cartas. Pablo escribió sus cartas para abordar problemas específicos que ocurrían en las iglesias, y estos no son tratados formales de teología debido a la ausencia de medios de transporte rápido. Estas misivas muchas veces tomaban el lugar de un sermón en ausencia del predicador, ya que aparentemente eran leídas al conjunto de personas que formaban parte de una iglesia. Con toda probabilidad, Timoteo sirvió como una especie de secretario para Pablo en la redacción de estas cartas, lo cual era muy común en el primer siglo. Si además de tomar en cuenta estas observaciones, no tomamos el tiempo de leer cada carta más de una vez y de leer más de una traducción de la Biblia, entonces hemos agregado otro ingrediente que nos permitiría tener una mayor comprensión de estos documentos sin necesidad de ser un erudito. Mientras más familiarizado estés con el contexto histórico y cultural del remitente y del destinatario de la carta, mucho mejor será tu comprensión de lo escrito. Por eso, conocer el contexto de la carta es vital. Algunas herramientas que te pueden ayudar para conocer el contexto histórico y cultural antes de leer la carta incluyen un diccionario bíblico o un interlineal griego con su respectivo diccionario y una buena Biblia de estudio. Ese es mi consejo para ti, y espero que esta enseñanza acerca de las epístolas y su orden cronológico te haya sido de bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas te han sido de bendición para tu vida, te exhorto a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra
y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.